en el libro de Hechos, el capítulo 9. La semana pasada estuvieron hablando sobre Saulo. Los que estuvieron aquí se acuerdan quién era Saulo. Vamos a leer esta mañana Hechos 9, 19 a 32. Y vea lo que dice. Dice, y habiendo tomado alimento, está hablando de Saulo, o lo que conocemos hoy día como Pablo, y dice, tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, pues, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos los que le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por el tiempo que nos das. Gracias que podemos abrir tu palabra y recibir de ella tu instrucción. Rogamos que esta mañana pueda ser algo que nos llene en nuestra vida y nos motive a serte fiel a ti en cuanto a cómo compartir con aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Gracias por el ejemplo de la transformación y cambio que hiciste en la vida de Pablo, y que ahora miramos en esta mañana cómo le comienzas a usar. Gracias por lo que él llevó a cabo en la iglesia tuya y cómo pudo llevar el Evangelio a lugares que no había conocido tu nombre. Y gracias que es por eso que hoy también podemos decir que tenemos el movimiento de la expansión de la iglesia a los lugares donde no te conocen. Rogamos que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento al leer y a aprender de este pasaje. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Entonces, la semana pasada hablaron sobre cómo Pablo llegó a conocer al Señor. ¿Se acuerdan que Pablo era aquel hombre que estaba comprometido a destruir la iglesia del Señor? Y acaba de ser transformado, según leemos en este texto. Cristo le ha transformado, y él ahora ha cambiado. Ahora ha sido comisionado por el Señor para ser apóstol, para ser el siervo de Cristo, un siervo para comunicar el Evangelio de Jesús a aquellos que no le conocían. Entonces miremos primero en el versículo 19 hasta los versículos 25, que Pablo ahora ya no es aquel que perseguía la iglesia, que trataba de destruir la iglesia. Ahora es Pablo, siervo de Cristo. Y miren lo que pasa en el versículo 19, dice que Pablo estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Conoció a Cristo, y ¿qué hace? Bueno, pasa un tiempo con esos discípulos, esos seguidores de Cristo en Damasco. Y cuando una persona viene a Cristo, es obvio que va a conocer a Cristo en el contexto de la iglesia, y es en la familia de Dios donde va a empezar a crecer, su fe va a madurar, y Pablo es lo que hace. Y miren el versículo 20 que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Acaba de conocer al Señor. Ha pasado un tiempo, no tanto tiempo con los hermanos en Damasco. Ahora él comienza a predicar lo que él estaba tratando de deshacer. Él estaba tratando de convencer a aquellos que no eran
del judaísmo que habían empezado a seguir a Jesús quería hacerlos a ellos decir, no, olvídense de esto, ese Cristo no es verdad. ¿Qué está haciendo ahora? Está predicando a Cristo en las sinagogas donde él acostumbraba a enseñar. Ahora él está yendo y está predicando a Cristo. Y eso es muy importante, está dando a conocer el nombre del Señor. ¿Qué es lo más importante para un nuevo creyente hacer cuando conoce a Cristo? Que podemos mirar en la vida de Pablo. Es que compartir con otros, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho en mi vida, Él va y lo comparte en la vida de otros. Me recuerda esto acerca del hombre ciego. ¿Se acuerdan del hombre ciego que el Señor sanó? Este hombre no sabía mucho del Señor. Alguna gente dice, bueno, yo no sé cómo compartir con otros porque no tengo mucho conocimiento. Pero no hay necesidad de tener tanto conocimiento. El ciego dice, yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. No necesitamos saber tanto. Lo que necesitamos entender es que el llamado nuestro es de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Me hizo también recordar de aquel hombre que estaba endemoniado que el Señor salvó. ¿Se acuerdan de él? Del Gadareno, que tenía una cantidad de demonios y el Señor los saca y los expulsa y ellos entran en unos cerdos y se caen. ¿Se acuerdan de ellos? Y sabe que ese hombre, así después de haber vuelto en su sentido, dice, Señor, yo quiero acompañarte. ¿Y qué le dice el Señor? No, le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve, vuélvete a tu casa, cuéntale de todo lo que yo he hecho por ti. Y dice, él se fue predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eso es lo que hizo Pablo. Conoce al Señor y va a compartir a otros también lo que él había experimentado. Recuerde, una vez, él estaba haciendo eso, estaba tratando de decirles a estas personas creyentes que no siguieran a Jesús. Ahora se ha volteado la moneda y él está en las sinagogas donde él enseñaba el judaísmo, ahora está enseñando acerca de Cristo. Y de aquí en adelante lo que vamos a ver en la vida de Pablo es que donde él va, siempre va a la sinagoga. Va a las sinagogas y comparte a Cristo con la gente. Es tan irónico cómo es que Dios usa a una persona que vivía en la sinagoga y enseñaba la religión judía. Ahora él está compartiéndoles el evangelio, está predicándoles acerca de Cristo. Mira lo que escribió alguien acerca de esto. Dice, qué maravilloso contraste es este entre la proclamación de Saulo en las sinagogas de que Jesús es el Hijo de Dios y la intención con la que comenzó. Un hombre sincero de perseguir a los que diferían de él. Estaba en las sinagogas un hombre sincero, pero sin pensar en perseguir ahora los que diferían de él. Él les predicaba, los persuadía, discutía con ellos, pero no había persecución. Él había comenzado esa persecución entre la gente. Ahora él está predicándoles acerca de Jesús. Ve al versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué está compartiendo? ¿Que Cristo es qué? El Hijo de Dios. Eso quiere decir que él había llegado a creer que Jesús era el Mesías, era el Salvador prometido de los judíos. Ese es el título que se le daba al Mesías, Cristo. Y estaban esperando que Cristo viniera. Pero Pablo ahora está diciendo, ya vino. Pablo no creía esto antes. Pablo había estado antes fuera, estaba tratando de convencer a la gente que el que había venido, ese Jesús, no era nadie. Pero ahora está diciendo, Él es el Cristo. ¿Se acuerdan que les estaba hablando? Y empieza a contarles, decirles y arguir con ellos que ese es Cristo. El Hijo de Dios había venido. Eso es muy importante. Muchas veces también esto es muy importante para nosotros cuando compartimos con la gente acerca de nuestra fe. ¿Qué generalmente compartimos con ellos? A veces le decimos, ay, soy cristiano. Pero la gente dice, pues yo soy cristiano también. Y usted dice, no, pero yo soy verdadero cristiano. Bueno, ¿y qué acaso yo no soy verdadero cristiano? ¿Sí ve qué problema? Lo que debemos enfocarnos es en compartir ¿qué? Cristo. Pablo lo que hizo es compartir que Cristo es el Hijo de Dios, que ahora ellos deben creer en Él para llegar a tener la salvación. Versículo 21, mire lo que pasa. Todos los que le oían, dice, estaban atónitos, asombrados, y decían, pero ¿no era ese el que antes andaba asolando a Jerusalén a los que le invocaban ese nombre? ¿No era ese el que dice que andaba llevándolos para llevarlos presos? ¿Qué es lo que sucede?
las personas empiezan a cuestionar si él era esa persona. Es muy normal, es obvio, habían visto lo que él había hecho. Y estaba ahora él predicando y dice, bueno, ¿será él verdaderamente? Los tenía confundidos, pero él era el mismo, transformado por el Señor. Y cuando el Señor nos cambia, eso va a pasar también. La gente que nos conoce no va a ver a la misma persona. Si ve a la misma persona es que algo está pasando, pero en este caso miramos que no, lo había cambiado. Y la gente debe de ver en nosotros el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Versículo 22, mire lo que dice también. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo creció espiritualmente. Esa palabra esforzar quiere decir que estaba aprendiendo acerca del Señor cada vez más. Estaba aprendiendo del Antiguo Testamento y cómo era ahora. Cristo es el Mesías que había venido. Y eso es muy importante, porque el nuevo creyente debe de empezar a conocerle. Si usted se ha quedado estancado espiritualmente, debe entender que el proceso de crecimiento debe de seguir en su vida. Es muy importante. Los creyentes no solamente deben de convivir como hizo Pablo, estuvo en esa comunidad en Damasco, compartía su fe, pero seguía creciendo. Eso es parte para nosotros también hoy día. Debemos de tener comunión unos con otros, debemos también seguir compartiendo con otros y seguir creciendo en el conocimiento. Es por eso que les he dicho esta mañana que tenemos dos oportunidades. Los miércoles puede venir para seguir aprendiendo, o puede también los domingos a las 9 de la mañana la semana que viene, o a las 8:45, debería haberles dicho, no 9. Ahora van a venir a las 9:15. Pero no, a las 8:45. Nosotros necesitamos aprender eso también. Vean el versículo 23, lo que dice. Pasados muchos días. ¿Qué quiere? Ahí en esa parte quiero decirle es que no nos dice cuánto tiempo pasó. Pero lo que podemos mirar en otro pasaje, en Gálatas 1, si usted va a Gálatas 1, mire el tiempo que pasó en ese periodo que dice Lucas, pasados muchos días. Vaya a Gálatas capítulo 1. Ese no lo tenemos aquí, usted va a tener que buscarlo en su Biblia. Gálatas 1, 15 al 20. Mire lo que dice. Pablo está escribiendo, es el que escribió este libro, se llama el libro de Gálatas. Capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ningún humano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí adelante de Dios, que no miento. ¿Cuántos años pasó entonces en ese periodo? 3 años. Quiere decir que Pablo dedicó 3 años en Arabia, lo que hoy se conoce como Arabia Saudita o parte de Jordania, el sur de Siria. Pasó 3 años Pablo en el desierto. ¿Qué pasó haciendo ahí? Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero lo que entendemos es que Pablo fue instruido por el Señor en esos 3 años. ¿Ok? Si para darle una idea, la conversión de Pablo sucedió en el año 33 después de Cristo, pasó del año 33 al año 35 en Arabia. Luego Pablo vuelve a Jerusalén más o menos en el año 35. Y es muy importante entender esto, que Pablo no fue un nuevo creyente e inmediatamente empezó a compartir y enseñar. No, él dedicó tiempo también con el Señor. Esos 3 años fueron la capacitación, si podemos decirlo así, formal que Pablo recibió del Señor. Es probable que ahí hubo revelación directamente de Dios. Eso es un caso muy especial en la vida de Pablo, pero Pablo tuvo ese tiempo con el Señor. Y después de esos 3 años, miramos el versículo 23 que dice, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pablo vuelve otra vez a Damasco. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, los judíos dicen, imagínense el que quería matar a los judíos, ahora están haciendo planes para matarlo a él. Wow, es increíble. Regresa a Damasco, vuelve a predicar, y a esos judíos que se oponían a él,
Querían evitar que Pablo siguiera compartiendo con las personas quién era Cristo. Pero no importa qué es lo que trate de hacer la gente. Pablo trató de parar la iglesia. ¿Y sabe qué? La iglesia no va a parar. La iglesia va a seguir adelante. No hay nada ni nadie que pueda parar lo que Dios quiere hacer con su iglesia. No hay nada. Dice, pero ¿qué tal si la gente se vuelve en contra de uno? No importa. ¿Qué tal si hay persecución? No importa. Pablo intentó parar la iglesia y nada detuvo la iglesia. La iglesia seguirá adelante. Dios seguirá edificando su iglesia. Y Dios va a edificar su iglesia aquí también. Dice, ay, pero no hay casi personas. Eso no es problema para Dios. ¿Cierto? Dios va a edificar su iglesia. Tenemos que confiar que Él está a cargo de la iglesia. Pablo trató de destruir la iglesia, no lo logró. Dios le salvó, le transformó y ahora le está usando para edificar más iglesias. Imagínense, una persona y lo que Dios hizo en la vida de una persona. Dios puede usarnos a nosotros, claro. Dice, sí, pero ¿dónde está la gente? Donde usted vive, ahí está la gente. Donde usted trabaja, ahí está la gente. A esa persona usted tiene que hablarle del Señor. Y el Señor va a hacer la obra en la vida de ellos. Dios le va a usar para compartirle a esa persona. Nadie va a detener la iglesia. Aquí esos judíos dicen, resolvieron en consejo matarle. Si le matamos, se acaba todo. No sucedió eso, ni sucede. Dice, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínense eso. Está en Damasco. Y usted sabe, en ese tiempo las ciudades tenían murallas y tenían una entrada, una puerta. Entonces están todos esperando que salga Pablo para matarle. Wow. Entonces los discípulos, es muy probable que esos eran seguidores ya de Pablo. Ya Pablo tenía seguidores. Tomándole de noche, mire lo que sucede. Le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínense eso. Eso es increíble. Pablo, que antes perseguía a los cristianos, ahora tiene que salir huyendo y le bajan a través de una canasta por el muro para escaparse. Ese es el primer intento, no el último, en matar a Pablo, y va a haber mucho más. Este ex perseguidor de la iglesia ahora está siendo perseguido como él perseguía a otros antes de su conversión. Miremos en los versículos 26 al 31 qué sucede más adelante. Pablo tiene una nueva relación con la iglesia que él perseguía. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Recuerda, la iglesia nació en Jerusalén, la gente está ahí, están los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él fuera discípulo. No creían que había conocido al Señor. Y recuerda, había desaparecido 3 años y ahora aparece y están quizás en su mente, están pensando, ¿será un truco esto? ¿Será que este hombre está pretendiendo ser esto para que eventualmente él pueda llevarnos a nosotros presos? Pero no es cierto. Mire lo que sucede en el 27. Dice, entonces Bernabé va a ser importante en la vida de Pablo. Él va a viajar con Pablo en sus viajes misioneros. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí Bernabé lo que hace es, ven, vamos a llevarte con los apóstoles, y le dice a los Pedro, los líderes, está testificando, está diciendo lo que ha sucedido en este hombre, es verdadero. Es una conversión genuina. Y además de eso, les dice, él ha compartido fielmente o valerosamente acerca del Señor. Y aquí es donde miramos a Bernabé como un animador que debe también ser emulado por nosotros. Necesitamos alentar a los otros creyentes, especialmente aquellos que están teniendo dificultades, ya sea para conectarse o para relacionarse con otros. Necesitamos, es el deber nuestro, buscar a esos hermanos que están necesitados, animarles y ayudarle a conectarse con el resto de la iglesia. Y eso es lo que anima a Pablo. Vea el versículo 28. Dice, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Qué pasa? Pablo comienza a hacer el trabajo que Dios le había llamado a hacer. Sigue haciéndole. Está saliendo, está aprendiendo, está llevando el evangelio.
Entendió que su autoridad no venía de nadie más sino del Señor, y él estaba con ellos, pero él entraba y salía llevando a cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Versículo 29 dice, y hablaba, esa palabra denodadamente quiere decir con valor, hablaba con valor en el nombre del Señor y disputaba o arguía con los griegos. Sí, Pablo sabía cómo arguir, cómo hablar, conversar con las personas acerca del Señor. Dios le había preparado para esto. Sin duda él tenía mucha educación en esta área y él sabía cómo hablar, cómo compartir, cómo argumentar. Pero aquí está hablándoles acerca del nombre del Señor. Lo hace con mucho valor. ¿Recuerdan que hemos hablado acerca de Esteban? Esteban era un hombre que antes de morir, le dio un sermonazo grandísimo, pero era un hombre con esa capacidad de arguir. Ahora Pablo ha tomado ese lugar y aún más va a hacer que Esteban, obviamente, que él aprobó para matarle. Pero qué irónico que ahora el hombre que él había escuchado, que defendía el Evangelio, ahora Pablo está arguyendo con esas personas griegas y hablándoles a ellos acerca de el nombre del Señor con esas personas griegas. Alguien escribió eso, dice, Pablo eligió más bien discutir con ellos porque estos habían levantado la persecución contra Esteban y Pablo los había promovido en ella y estaba muy deseoso de deshacer o destejer esa red y darles un antídoto a quienes anteriormente había dado veneno, estando especialmente preocupados por sus almas a quienes había ayudado a destruir. Pablo ahora está haciendo lo opuesto, tratando de deshacer ese grupo de personas que estaban tratando de parar la iglesia. Ahora él está tratando de hacerlo. Y ve el versículo 29, dice, pero estos procuraban matarle. No estaban dispuestos a escucharlo. Lo que querían era deshacerse de él, al igual que lo hicieron con Esteban, al igual que lo hicieron con Jesús. Quieren silenciarlo. ¿Cómo? Con la violencia, la muerte. Eso es lo que sucede hoy día aún. Cuando no pueden parar al creyente, quieren usar la violencia. Y eso va a suceder, sigue sucediendo a través del mundo a los creyentes. Y en el versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pablo es advertido y el Señor le lleva a otro lugar. Tiene que salir de Jerusalén y va a ir a Tarso. Dios obviamente está a cargo de la vida de Pablo, le va a proteger, es soberano sobre su vida. Pablo ahora va a seguir compartiendo el Evangelio en otra área, en Siria y en Cilicia. Ahí va a empezar a seguir compartiendo. Donde Pablo y el Señor le llevaba, él compartía el Evangelio. Y vean el versículo 32, algo muy importante. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ya Pablo ya no estaba persiguiendo la iglesia y por eso ahora ya había paz por toda Judea. Ya no había esa agitación a pesar de todo lo que había pasado. Ya no estaba ese movimiento de deshacer la iglesia. Pablo había traído mucho de esa controversia. Pero note que dice, las iglesias tenían paz. Ya había más de una iglesia. Quiere decir que había grupos pequeños por varios lugares. No habían iglesias grandes en ese entonces. Es más, no hay tal cosa, por lo menos ahorita ya están más divididas, la gente está yendo por todos lados llevando el Evangelio. Pero mire lo que dice, hubo paz por toda Judea y Galilea. Eso es lo primero que miramos en la iglesia, hubo paz, ya no había persecución. Y segundo, dice, eran edificadas. La iglesia, la Biblia la compara como un edificio. No solamente había paz en la iglesia, pero seguía edificando la iglesia, construyendo espiritualmente, seguía creciendo. La iglesia debe de crecer espiritualmente. Sí es importante crecer en número, pero lo miramos aquí que no, la iglesia está creciendo también espiritualmente. Quiere decir que eso no es solamente mental, como hablábamos esta mañana acerca del amor al Señor. No es simplemente, aquí en la mente, voy a crecer en conocimiento. No, voy a crecer en cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo debo yo vivir mi vida diariamente? Y eso es lo que miramos en la Escritura que la iglesia hacía. Era edificada, crecía en esa práctica diaria en su relación con el Señor. Lo podemos mirar que lo hacía. El versículo 31 dice, andando en el temor del Señor.
Y eso es importante, porque el temor al Señor se demuestra en la piedad, en el vivir diario. Temor a Dios está directamente conectado con lo que habla ahí de edificar, crecer. Quiere decir que como yo temo al Señor, yo amo. Hablamos esta mañana de tener esa pasión por el Señor. ¿Se acuerdan? Lo que estuvimos ahí. Tener esa pasión para crecer, aquí es tener el temor a Dios. Es tener a Dios tan superior a nuestra vida, que lo que nos motiva a vivir la vida cristiana es el temor a Él. Y no el temor de, ¿qué me va a pasar a mí si yo hago algo malo? Me va a agarrar Dios y me va a castigar. No es la idea. La idea es que yo sé que lo que yo hago afecta mi relación con Dios. Y estoy consciente que el Dios que yo sirvo, el Dios que yo sigo, ese es el que me está viendo, ese es el que me está cuidando, es el que me está dando la vida. Y lo que yo hago lo voy a hacer para Él. Quiere decir que eso me va a llevar a evitar a seguir lo que yo quiero y vivir de la manera que yo quiero. Pero cuando nosotros decidimos no andar en el temor del Señor, lo que va a pasar es lo opuesto. ¿Qué es? Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cierto? Pero el creyente no tiene ese llamado. El llamado del creyente es andar en el temor de Dios, en el temor del Señor. Y eso se va a mirar en nuestra vida diaria, sin importar qué son las consecuencias a eso. La iglesia estaba aprendiendo a vivir la vida para el Señor y seguía andando en el Señor. Y mire, dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está envuelto en ese proceso, no solamente de animar, pero también fortalecer a la iglesia. Habían pasado ese tiempo de persecución y ahora el Espíritu Santo está animándoles aún a seguir adelante, a seguir creciendo en el Señor y seguir aprendiendo lo que Él les ha mandado a hacer. Y en el versículo 31 dice, y se acrecentaban. Quiere decir que la iglesia también crecía numéricamente. Pero la iglesia no, mira, la iglesia puede crecer numéricamente rápidamente. La iglesia puede ser una iglesia grande. Nosotros pudiéramos crecer, si nosotros vamos a traer gente, podemos traer gente, eso no es problema. Okay, el problema es, eso no es el crecimiento de la iglesia. Implica varias cosas, recuerde. Requiere que nosotros crezcamos, ¿qué? Como creyentes. ¿Sabe qué sucede cuando no hay crecimiento espiritual? Puede que la iglesia esté llena, como estaba anteriormente aquí. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué nos dice eso? No hay crecimiento verdadero espiritual. Quiere decir que cuando vienen tiempos difíciles, lo que pasa es que yo no quiero esto, yo quiero algo más fácil. Pero eso no es el llamado nuestro. El llamado es seguir al Señor fielmente en las buenas, cuando no nos va bien, y seguir creciendo en Él, andar en el temor a Él, y Dios nos va a fortalecer en el Espíritu Santo y Dios va a dar el crecimiento. Y lo que escribió alguien acerca de esto dice lo siguiente: las consolaciones del Espíritu no están sin nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Y parece estar aquí como la razón por la cual las iglesias fueron edificadas y así aumentaron, porque los creyentes anduvieron en el temor del Señor, y nada persuade más eficazmente a abrazar a la religión o al cristianismo que la vida santa de los que hacen profesión de ella. Está muy claro lo que está diciendo este hermano, que es un pastor de hace mucho tiempo atrás. Está diciendo que lo que realmente hace que otros vengan al conocimiento y quieran ser parte de la iglesia es que vivamos piadosamente, es que vivamos para Él. De nada sirve decir yo soy creyente si no demostramos con nuestra vida lo que realmente somos. Lo hablábamos esta mañana y por eso la invitamos los domingos ahora a las 8:45 que venga, porque es importante. Queremos realmente crecer primero en el temor al Señor, en la piedad, en el amor a Él, para nosotros poder compartir con otros. Dios va a bendecir a su iglesia cuando nosotros hagamos eso. Y eso no importa qué es lo que tengamos o no tengamos materialmente, o aún lo que poseamos. Así es que esta mañana podemos mirar cómo el Señor usa a Pablo como nuevo creyente y él comienza a seguir el llamado. Y igual a nosotros, Dios nos ha dado ese llamado de compartir con otros el Evangelio y de seguir aprendiendo a cómo construir, edificar la iglesia. Y Dios nos va a usar como instrumentos para edificarlo. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a su llamado. Señor, gracias te damos en esta mañana
por tu palabra. Gracias que podemos aprender de ella, de la vida de Pablo. Ese es el comienzo de su vida y el Pablo es un reto para todos nosotros. Cada vez que leemos acerca de lo que él escribió en las epístolas, en las cartas, lo que vemos también en el libro de Hechos, lo que él hizo para plantar nuevas iglesias, para llevar el mensaje tuyo a las personas, es increíble. El tremendo ejemplo que nos dejó para nosotros hoy día. Lo interesante es, Señor, es que tú le llamaste siendo un hombre que nadie pensaba que sería creyente o que llegaría a conocerte. Era un hombre que tenía el deseo de matar a la gente creyente y deshacer la iglesia. Y ahora tú, Señor, le has salvado, le has rescatado y le has llamado. E igual tú deseas para nosotros hoy día, que seamos creyentes, que compartimos con otros el Evangelio, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y no necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos ser grandes personas muy educadas. Requiere que hablemos lo que tú has hecho en nuestras vidas. Requiere que nosotros nos comprometamos a seguir creciendo en ti. Requiere que nosotros aprendamos a temerte a ti sobre todas las cosas y hacer tu voluntad. Y en esta mañana ruego que como iglesia, aquí en español, pero la iglesia Henderson Hill, ese sea el deseo nuestro, de ser una iglesia que demuestra no solamente el Evangelio y las personas con la palabra, pero también con nuestra vida. Gracias, Señor, te lo damos en el nombre de Cristo. Amén.